Bendiciones, amados hermanos, esta noche. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Gracias por abrir la puerta de tu hogar para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor y que esta palabra pueda edificar tu vida. Te voy a invitar que ahí con tu familia puedas reunirte, puedas tener a mano una Biblia, un cuaderno para poder anotar. Creo que eso es lo que hace un verdadero discípulo, el poder rumiar la palabra, escudriñar la palabra, anotar la palabra y luego poderla estudiar. Quiero que por favor inclines tu rostro y pongámonos un momento en comunión con el amado y digámosle: Padre, gracias porque una vez más nos das el privilegio y la oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder escuchar tu palabra, de poder leer tu palabra, de poder escudriñar tu palabra. Que esta palabra que hoy vamos a aprender la pongamos en práctica, Señor, en nuestras vidas, y que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Bendice a tu pueblo, bendice a los amigos que nos ven por este medio, Señor, en diferentes lugares, en diferentes países. Guarda sus vidas y sus familias. En el nombre de Jesús, cada necesidad de tu pueblo la ponemos en tus manos. Obra poderosamente, obra sobre la vida, Señor amado, de Andrés Ortiz, Padre. Lo bendecimos ahí donde él está, Señor. Tu presencia lo ministre. Tu presencia, Señor, obre poderosamente en su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos amados, quiero esta noche compartir una enseñanza de la palabra y lo quiero invitar a que me acompañe a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés es un libro escrito por Salomón. Recuérdese que Salomón escribió Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, 1. Dice la palabra del Señor: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Seguidamente, el escritor de Eclesiastés empieza a narrar y a escribir 28 tiempos en parejas. O sea, serían 14 parejas. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de endecha, tiempo de fiesta. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de edificar, tiempo de destruir. O sea, hay 28 tiempos. Pero lo que me llama la atención en el capítulo 1, en el capítulo 3 y versículo 1 es: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Óigalo bien, tiene su hora. Entonces está hablando, amados hermanos, de una hora específica de parte del Señor para todo lo que sucede en esta tierra. Entonces, a la luz de la palabra, yo quiero esta noche el poder compartir con usted como tema: todo tiene su hora. Y encontré a la luz de la palabra 7 versículos que me llaman la atención: la hora de la prueba, la hora de levantarnos, la hora de sentarnos a la mesa, la hora de servirle, la hora de velar, la hora de adorarle en espíritu y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces quiero que usted me acompañe a Apocalipsis 18, Apocalipsis capítulo 18, versículo 10. Llama la atención cómo la palabra del Señor describe sobre Apocalipsis 18, versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Mira qué tremendo. Entonces, cómo la palabra del Señor describe diferentes momentos, acontecimientos. Aquí estoy poniendo el ejemplo de Babilonia, que en una hora le vino su juicio. Entonces, cuando uno empieza a escudriñar
en la palabra hay diferentes tipos de hora. Está la hora tercera, está la hora sexta, está la hora novena, está la hora undécima. Y en cada tipo de hora hubieron acontecimientos que dejaron marcados en la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora tercera era la hora de la ofrenda de la mañana. Y a la hora novena era la ofrenda de la tarde. Recuérdese que Israel tenía dos ofrendas, la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. La hora tercera en este tiempo son las 9 de la mañana. Y la hora novena en este tiempo son las 3 de la tarde. Entonces, ¿cómo vemos a la luz de la palabra que las horas marcan un tiempo, marcan un acontecimiento? Y yo quiero profundizar con usted. Por ejemplo, hermano amado, dice que a la hora tercera fue el derramamiento del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, que eran aproximadamente las 9 de la mañana. Entonces, quiero entrar de lleno al estudio y quiero hablarle acerca de la hora de la prueba. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Este es un mensaje. Usted sabe que la palabra del Señor en Apocalipsis nos menciona a 7 iglesias. Y hay un mensaje para cada iglesia. Pero hay un mensaje muy puntual para la iglesia de Filadelfia. Hemos enseñado que el Señor de esas 7 va a escoger a uno. Y esa que escoge es la iglesia Filadelfia. Usted se recordará también, otro ejemplo claro es cuando Moisés encontró a las 7 hijas de Jetro en el pozo que le estaban dando de beber o querían darle de beber a sus ovejas. Y Moisés de esas 7 dice que escogió a una, se enamoró de una, llamada Séfora. Entonces, hermanos, de las 7 iglesias, el Señor escoge a una, la Filadelfia, iglesia Filadelfia. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, esta es una iglesia que la característica es guarda la palabra del Señor. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la hora de la prueba? La hora de la prueba es la gran tribulación. Y cómo el Señor va a guardar a su iglesia, esposa, para que no pase por la hora de la prueba. Pero una de las características, porque hay muchas características de la iglesia de Filadelfia, es que guardó la palabra del Señor. Yo espero que usted y yo, hermanos, guardemos la palabra del Señor. Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que atesoremos esa palabra en lo profundo de nuestro corazón y que esa palabra la pongamos por práctica en nuestras vidas. Si hacemos eso, el Señor, usted y yo nos garantizamos que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Entonces, qué hermoso y qué precioso es que el Señor marca una hora y le llama la hora de la prueba, que es conocido como el gran día del Señor, que es conocido como la angustia de Jacob. Hermanos, que es conocido como el día temible del Señor sobre este mundo, porque todo lo que está escrito, hermanos, se va a cumplir. Las 7 trompetas, los 7 hermanos truenos, las 7 copas, todo lo que está escrito se va a cumplir. Será, hermano, un día cual nunca antes vino sobre esta tierra. Pero la palabra lo describe como la hora de la prueba. Entonces, gracias al Señor porque nos advierte y nos dice: si tú guardas mi palabra, yo te guardo de la hora de la prueba. ¿Qué tan importante entonces es que usted y yo guardemos la palabra del Señor en lo profundo de nuestro corazón? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14,
versículo 7. Oiga esto, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces la palabra nos enseña que la hora del juicio, vendrá una hora de prueba, una hora de juicio sobre esta tierra, pero que el Señor nos guardará si nosotros, hermanos, guardamos la palabra. ¿Qué tan importante es que oigamos la palabra? ¿Qué tan importante es que leamos la palabra? ¿Qué tan importante es que guardemos la palabra en nuestro corazón y que la pongamos por práctica en nuestras vidas? ¿Sabe cómo es esto? Como cuando José, dice la palabra, que el Señor le mostró por un sueño, le reveló que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Qué hizo José, hermanos? El hijo de Jacob, un siervo de Dios. Dice la palabra que en los 7 años de abundancia construyó grandes hilos y, hermano, empezó a guardar y a guardar el trigo para los 7 años de escasez. Para que cuando viniesen los 7 años de escasez y de hambruna, ellos estuvieran tranquilos y Egipto como nación se preservara porque habían guardado en los años de abundancia. ¿Sabe qué significa eso? ¿Y qué nos está enseñando José? Nos está enseñando que nosotros en este tiempo, hermano, guardemos la palabra, guardemos, atesoremos la palabra. No seamos oidores olvidadizos, sino la atesoremos en nuestro corazón. Hoy el Espíritu Santo está escribiendo la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestra mente. Pero hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que ponerla en práctica, hay que oírla y hay que guardarla y atesorarla en lo profundo de nuestro corazón, para que cuando venga, hermano, cualquier batalla, lucha, problema, dificultad, desierto, angustia, ansiedad, miedo, tristeza, dolor, aflicción, lo que venga a nuestra vida, sea la palabra bendita del Señor la que nos pueda sostener, y que entonces, hermano, vivamos lo que Jesucristo vivió en el desierto. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, por el escrito está, el escrito está, el escrito está. 3 veces venció a Satanás, pero por el escrito está. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale el Señor, que sale de la boca del Señor. Escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, Jesús fue probado en cuerpo, en alma y en espíritu, en 3 áreas. Y en las 3 áreas fue vencedor. Por el escrito está, porque atesoró la palabra en su corazón. Entonces, la hora de la prueba, Dios nos va a guardar porque viene una hora de la prueba a este mundo. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13. Versículo 11. Dice la palabra del Señor, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de levantarnos. Te hago una pregunta, medítala en lo profundo de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón esta noche? ¿Está angustiado? ¿Está preocupado? ¿Está desapercibido? ¿Estás tú discerniendo a la luz de la palabra el tiempo que estamos viviendo? ¿Estamos discerniendo qué está sucediendo espiritualmente en el mundo? ¿Qué está sucediendo, hermanos amados, en todo lo que está sucediendo alrededor del globo terráqueo? ¿Estamos nosotros atentos y alertas o estamos durmiendo espiritualmente? Hermano, aquí el apóstol Pablo dice, es hora de levantarnos. Quiere decir que si está diciendo que es hora de levantarnos, es porque está acostado alguien, es porque está durmiendo alguien, es porque está acomodado alguien.
Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos. Entonces hay un llamado del Señor a levantarnos, hermanos, del acomodamiento, a levantarnos del sueño profundo espiritual que muchas veces muchos tenemos, a levantarnos, hermanos, de esa silla de acomodamiento en el cual muchos estamos, y poder decirle al Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué demandas tú de mí, Señor? Dime y yo lo voy a hacer. Entonces es tiempo de levantarnos. Hermano, yo me recuerdo de Jonás. El Señor le da una instrucción clara y precisa a Jonás. ¿Y qué hace Jonás? Se mete en un barco y en lugar de ir a Nínive, se va a Tarsis. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Jonás se va durmiendo. Había una instrucción, había una misión. Había sido delegado para que caminara y que fuera directamente a predicar la palabra a Nínive con un mensaje del Señor. ¿Qué hace Jonás? Es dormirse. Yo pregunto, ¿cuántos hermanos, cuánto pueblo de Dios, cuántas hermanas, cuántas familias hoy están durmiendo? Y el Señor quiere que tú te levantes, que mi vida se levante, que mi familia se levante, que mis hijos se levanten. ¿Cuántos jóvenes hoy están acostados espiritualmente y no quieren nada con el Señor? Y les molesta cuando los padres les dicen a sus hijos jóvenes, vamos a la iglesia. Hasta es una carga para el corazón del hijo. De repente es una carga para el corazón de la esposa, del esposo, cuando cualquiera del cónyuge le dice, vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios. ¿No será que entonces el Señor nos está diciendo, pueblo mío, es hora de levantarnos? Es hora de actuar, es hora de evangelizar, es hora de predicar en las cárceles, en los hospitales, en los parques, en las calles. Es hora de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es hora de trabajar, es hora de actuar. Hermanos, hay mucho trabajo por hacer en la obra del Señor. Y de poder demostrarle a todo el mundo que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, pero que también Dios es fuego consumidor, dice la palabra. Es hora de levantarnos de ese acomodamiento. Hermanos amados, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Mire qué exhortación Pablo le da a la iglesia de Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses, no durmamos espiritualmente, sino todo lo contrario. Velemos y seamos sobrios. Es hora entonces que tú y yo nos levantemos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer después que pase este COVID-19? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú en la obra del Señor? ¿Qué vas a hacer tú en la iglesia donde el Señor te tiene? ¿Vas a llegar con tu pastor? ¿Vas a llegar con tu ministro? Pastor, hagamos desayunos evangelísticos. Pastor, hagamos una actividad para jóvenes, una obra de evangelismo en el parque. Pastor, esta tarde entreguemos tratados y prediquemos a Cristo. Parémonos en las esquinas, en las calles. Pastor, hagamos cenas matrimoniales y llamemos a todos los matrimonios que no conocen al Señor y prediquemos la palabra y la restauración de parte del Señor. ¿Qué vas a hacer tú? Es hora de levantarnos. Y es hora de levantarnos a nivel de ayudas, a nivel de líderes, a nivel de ministros, a nivel de iglesia, a nivel de pueblo, a nivel de jóvenes. Es hora de levantarnos y predicar a Jesucristo. Que no nos pase lo que Jonás le vino la tormenta a la barca donde él estaba. Mucho pueblo de Dios hoy está en tormenta porque son los Jonases de Dios. Porque Dios les ha hablado, les ha dicho, les ha dado instrucciones y no han cumplido el propósito de Dios. No han sido obedientes al llamado de Dios. Entonces ellos, hermano, atrayeron
la tormenta a su casa. Y esa tormenta no va a pasar hasta que sean obedientes a la voz de Dios. Esa tormenta no va a cesar hasta que sean obedientes al llamado de Dios. No seamos como Jonás, seamos obedientes al llamado del Señor. Isaías, por favor, acompáñame. Isaías, capítulo 52. Mira lo que dice Isaías, capítulo 52, versículo 1. Despierta, despierta, vístete, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Qué le está diciendo, hermano, a la iglesia? Porque esta Sión es figura de la iglesia. Despierta, despierta, iglesia. Ya no es tiempo de jugar a ser evangélico. Ya no es tiempo de jugar, hoy voy a la iglesia, mañana estoy en el mundo. Hoy voy a la iglesia, después dejo ir a la iglesia. Ya no es tiempo, hermano, de ser emocionales. Es tiempo de ser un pueblo espiritual, de ser hijos espirituales en el Señor. Despierta, despierta. O vístete de poder. Le está diciendo a la iglesia, vístete, ponte los 5 vestidos ministeriales. Porque ahí está mi poder, ponte esos vestidos. ¿Y qué más dice? Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Isaías capítulo 60, versículo 1. Mire otro llamado del Señor. Levántate, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, creo que este COVID marca un tiempo y un parteaguas, un antes y un después en esta tierra. Creo firmemente que el mundo ya no va a ser igual. Ya no va a ser el mismo el mundo, hermanos. Ni la economía, ni el mundo, ni las familias vamos a ser totalmente diferentes. Se lo aseguro. Se lo aseguro, si de algo usted se va a preocupar de hoy en adelante, va a ser de su salud. Muchas veces no nos preocupamos, hermano, de nuestro propio cuerpo. Descuidamos el templo del Señor, descuidamos nuestra salud. Pero le aseguro que de hoy en adelante usted se va a preocupar, y yo me voy a preocupar más por nuestra salud. Entonces le está diciendo a la iglesia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Hay un llamado, levántate y ahora resplandece con la luz del Señor. Porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo le pido al Señor que la gloria del Señor nazca en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestras congregaciones, y que podamos ser luz, hermano, para este mundo que está lleno de tinieblas, y poder anunciar esas virtudes del Todopoderoso, de Jesucristo, que por su sangre preciosa nos acerca al Padre. Hora de sentarnos a la mesa. Lucas capítulo 22, versículo 14. Lucas capítulo 22, versículo 14. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Sabe que una bendición para el hombre o mujer, es el poder sentarse a la mesa y el poder disfrutar de los alimentos, de el fruto de su trabajo? Esa es una gran bendición, hermanos. Y el poder darle gracias al Señor por los alimentos que el Señor pone en nuestras mesas es una gran bendición. Gracias al Señor tenemos comida, tenemos que comer. Pero, hermano, qué bendición es sentarnos a la mesa espiritual del Señor, donde el Señor prepara banquete, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y entonces le voy a poner y se lo voy a decir de esta manera: el ministro que le cubre, el apóstol, el pastor, el profeta, quien le cubra, prepara la palabra, estudia la palabra, se mete en oración, clama al Señor. Está angustiado porque predicar la palabra, hermano amado, no es fácil cuando uno tiene el propósito y el compromiso de poder hablar, no de parte de uno, sino de parte de Dios para su pueblo.
Y entonces hay una carga ministerial en lo profundo del corazón. Señor, qué palabra tengo que dar? ¿Cuál es la palabra, el mensaje que tú tienes para tu pueblo? Hay una carga en lo profundo del corazón. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que el siervo se prepara, ora, lee la palabra, escudriña, lee, se mete en oración hasta que el Señor le da la palabra, el rema, y lo lleva. Y preparó la palabra. Y de repente el pueblo de Dios no va a la iglesia ese día porque mucho trabajo, mucho estudio, porque tiene cosas que hacer, porque hoy no es importante el culto, porque hay otros temas que tiene que arreglar, porque llegó el cliente en el momento preciso cuando era la hora del culto. Imagínese, le hago una pregunta: ¿qué hace usted cuando de repente alguien llega a su casa a visitarle y usted está comiendo? Le aseguro que usted se queda sentado y dice: bueno, si es alguien conocido, pásenlo a la sala, que me espere. Y si no, díganle que me espere afuera. Yo termino de cenar, termino de almorzar y con gusto lo atiendo. Hasta nos damos el tiempo de terminar nuestros alimentos para atender a la persona. ¿Por qué no nos damos el tiempo de poder degustar el alimento espiritual, el pan de vida, la palabra que nutre nuestro espíritu? Sino que muchas veces ponemos otras prioridades y no le damos prioridad a la palabra. Aquí en este versículo, hermano, el Señor está diciendo que Él se sentó juntamente con sus apóstoles a la mesa. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que los discípulos le preguntaban: Señor, no entendimos la parábola, explícalas. Y entonces el Señor empezaba a explicar la parábola porque no la habían entendido. Pero la explicaba en la mesa. ¿Qué significa eso? Que cuando tú llegas, hermano, al culto, el pastor, tú te sientas a una mesa espiritual y el pastor empieza a desgranar la palabra y a compartir la palabra. Tú llevas tu cuaderno, tu Biblia, tu subrayador y empiezas a anotar. Y si tienes alguna pregunta, hasta si es estudio, hasta levantas la mano. Eso es sentarnos a la mesa y poder disfrutar de la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 4. Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Sabe de qué está hablando acá el Señor? De David. Jesús está hablando de David porque David estaba encuevado. Estaba en una cueva, hermano amado, con hombres que estaban endeudados, lastimados, humillados. Hermanos, con hombres que su corazón estaba deshecho, desechados, despreciados, menospreciados. Y entonces David sale de esa cueva y se lleva a sus hombres y va al templo y habla con el sacerdote y le dice: ¿tienes algo de comer para mí y para mis hombres? Y el sacerdote le dice: solo están los panes de la proposición, los panes que se colocaban en la mesa de la proposición, que eran 12 panes, 6, una fila de 6 y otra de 6. Y entonces David entra hasta el lugar santo y agarra los panes de la proposición, hermano, y reparte entre los hombres y come los panes santos. ¿Sabe de qué está hablando eso? De que ahora usted y yo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es figura de David, entramos hasta el lugar santísimo para poder comer el pan de vida, para poder comer el pan sagrado, para poder comer el pan santo, que es la palabra del Señor. Y ese pan nos va a sustentar en medio de nuestras pruebas, tribulaciones, en medio de nuestros desiertos. El Señor está diciendo: ¿oyeron a David? David no era sacerdote. David era, hermano, más adelante fue profeta y después rey. Pero David no era sacerdote, pero entró al lugar santo. Lo que está diciendo el Señor es: ahora tú tienes libertad de entrar hasta el lugar santísimo a comer del maná que está escondido. Hay 4 tipos de maná. Y uno de los maná, hermanos, es el maná del lugar santísimo. Y ese maná es para usted y para mí, porque el Señor hizo camino y ahora usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo para poder disfrutar de ese maná celestial, de ese maná espiritual. Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 20, versículo 6, la hora de servirle. Aquí hay una parábola preciosa, hermanos amados. Es la parábola de los obreros
de la viña. Esta parábola, hermanos, habla acerca de un padre, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y dice que contrató, óigalo bien, en diferentes horas, diferentes grupos de obreros. Unos, dice que salió por la mañana, después salió a la hora tercera, después a la hora sexta, luego a la hora novena y luego a la hora undécima. Recuérdese que antes los días se contaban de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. Así eran los días, hermano. Así se contaba un día. Entonces, este padre de familia sale por la mañana luego a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y a la hora undécima. 5 tipos de hora. Y contrató diferentes siervos. Y a los siervos que contrató desde la mañana les digo, mira, vas a trabajar conmigo y tu salario será 1 denario. Y ellos lo aceptaron sin ningún inconveniente. Entonces imagínense, contrató siervos a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana o mediodía, a las 3 de la tarde, pero también dice la parábola que contrató a las 5 de la tarde. Y hermano, era solo de 5 para 6, porque a las 6 terminaba la jornada de un día. Y por ese día, al de las 6 de la mañana le pagaba 1 denario, al de las 9 otro denario, al de las 12 otro denario, al de las 3 de la tarde otro denario. Pero al de las 5 de la tarde, según su mentalidad y mi mentalidad, tenía que pagarle menos, porque había trabajado solo 1 hora. Comparado con el otro hombre que había trabajado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas. ¿Y sabe qué hizo este padre de familia? También le pagó 1 denario. Y entonces los de las 6 de la mañana y los de las 9 de la mañana le empezaron a reclamar, momento, pero ¿por qué, Señor? Si tú nos contrataste, pero no es justo que a los obreros de 5 de la tarde para las 6 de la tarde también les pagues 1 denario. ¿Y tú qué? Les dijo. Porque yo te contraté y te dije a ti que te pagaría 1 denario. Y si ahora yo quiero pagarle a estos siervos de las 5 de la tarde para las 6 de la tarde 1 denario, es asunto mío. Se lo estoy parafraseando. ¿Sabe qué significa eso? Que desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy han habido diferentes grupos de siervos de Dios. Y el grupo de siervos de Dios de la hora undécima son los ministros de este tiempo final, de las 5 de la tarde. Y salió el padre con su mayordomo y nos contrató. Es un gran privilegio servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores en este último tiempo, de 5 a 6, porque a las 6 de la tarde se termina el día. O sea que estamos trabajando ahorita en la obra de Dios de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Es un tiempo profético, porque el día se termina. ¡Qué privilegio tan grande! Todos aquellos que le sirven al Señor. Y estoy hablando de ministros primarios, pero estoy también hablando de ayudas ministeriales, de servidores, de líderes que sirven con amor y con pasión en lo profundo de su corazón. Que no les importa si el pastor les da las gracias o no le das las gracias. ¿Sabe por qué? Porque no lo hacen para el hombre, lo hacen para su Señor. Que no les importa quién los ve o quién no los ve, lo hacen para su Señor. Que sirven con todo su corazón y que cuando sirven dan todo por servicio y por amor al Señor. Esos son los siervos de la hora undécima. Qué hermoso privilegio, hermanos amados, el poder servirle al Señor con todo nuestro corazón. Versículo 6 para darle la base. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Mire qué precioso, hermano, qué privilegio es poderle servir al Señor en este tiempo con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces, hermano, quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Hermanos, firmes y constantes. Firmes y constantes, no inconstantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. El creyente está llamado para que no se quede enano espiritualmente, sino para que pueda crecer y que se cumpla la palabra del Señor, que somos como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, tu trabajo en el Señor no es en vano. Ay, pastor, es que yo solo cuido baños, cuido parqueo. Es que, pastor, a mí me han puesto a cuidar la gran tribulación de la iglesia. ¿Y quién es la gran tribulación, hermano? Los niños. Oh, pastor, es que con los niños. Hermano, cualquiera que sea tu privilegio, qué bendición de parte del Señor el poderle servir con gozo y con alegría. Me recuerdo de aquel hombre gadareno. Hermano, ese hombre había perdido familia, había perdido esposa, había perdido hijos, había perdido propiedades. De repente era un hombre muy intelectual, muy conocedor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hermanos amados, que este hombre, yo me imagino que le abrió una puerta al enemigo, y el enemigo vino y hizo estragos en su corazón. De tal manera que ese hombre lo llevan a un lugar. ¿Y cuál era su hábitat? Su hábitat eran los sepulcros. Lo amarraban con cadenas y ahí lo mantenían. Dice que era un hombre que se mantenía desnudo. Mire qué tremendo. Pero Jesús, sabiendo que había una necesidad en Gadara, le dijo a sus discípulos: preparen la barca y vamos a cruzar del otro lado del lago, porque vamos a ir a Gadara. Por el gadareno. Y dice la palabra que cuando Jesús iba de camino, se levantó una gran tormenta, una gran tempestad. ¿Sabes que cuando tú vas a trabajar en la obra del Señor, cuando tú dices: pastor, póngame a trabajar, yo quiero servir, yo quiero trabajar, se va a levantar una gran tormenta, una gran tempestad, se va a levantar contra ti para decepcionarte y para que tú ya no sirvas en el Señor? Eso tú lo tienes que entender y yo lo tengo que entender. Cuando servimos a Dios, se levantan tormentas, se levantan tempestades en contra de tu vida y en contra de mi vida. Y te voy a decir algo tremendo. Muchas veces la tormenta y la tempestad se levanta con los que tú más amas en tu casa. Empieza la tormenta en tu trabajo, en tu oficina, con tus amigos, y te empiezan a criticar y a señalar, y se levanta una tormenta para que ya no sirvas. Hermano, que tu servicio en el Señor no claudique. Por favor, tú has sido llamado para ser embajador de Cristo en esta tierra. Que tu servicio no claudique. Y ese hombre, cuando Jesús puso sus pies sobre la tierra de Gadara, dice que ese hombre rompió las cadenas y con violencia corrió hacia Jesús y se postró delante de él. Y los espíritus inmundos que estaban adentro de él le dicen al Señor: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Legión. Pues deja a este hombre, vete. Y hermano, dice que esa legión le pidió permiso al Señor para que se metiera en un hato de cerdos. Y se metieron en un hato de cerdos, y esos cerdos se precipitaron al mar. Y ese hombre fue liberado. Ese hombre volvió en sí. Y entonces dice que corre con Jesús y le dice: déjame ir contigo. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Jesús? No. Ve con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Le aseguro que si todos los creyentes de todas las iglesias cristianas contáramos las maravillas, los prodigios, los milagros que el Señor ha hecho con nosotros, cuánta gente no vendría a los pies de Cristo, porque oiría tu testimonio, oiría de tu propia boca el testimonio. Y te aseguro que tú tienes un testimonio grande que contar. Lo que el Señor ha hecho en tu vida: restauró tu hogar, restauró tu familia, sanó a un hijo, te levantó económicamente, te dio bendición, te dio hijos, porque de repente tú eras estéril, no podías tener hijos, te proveyó de un trabajo, te dio bendición. ¿Cuánto testimonio hay, hermano? Te liberó, te sanó, te restauró, te sacó de una vida miserable.
Metió sus manos al estiercolero y de ahí te sacó a ti y me sacó a mí. Cuánto testimonio nos callamos por no contar las maravillas. Y la orden de Jesús es: ve con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. La iglesia tiene una tarea: contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Y dice la palabra que este hombre, entonces, yo me imagino que regresó a su casa, hermano, le contó a su esposa, a sus hijos, y se fue a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Y predicó en Decápolis las maravillas que el Señor había hecho. El privilegio de servirle al Señor es un grande privilegio. Hermano, no tengas en poco tu privilegio. No tengas en poco tu llamado siervo de Dios. No tengas en poco el servicio que tú le das al Señor. Todo lo contrario, es un privilegio, porque entre muchos el Señor te ha escogido para que tú seas un vaso de honra en la casa del Señor. Quinta hora, la hora de velar. Marcos capítulo 13, versículo 35. Marcos capítulo 13. Versículo 35. Dice la palabra: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, esa es una hora, o a la medianoche, es otra hora, o al canto del gallo, es otra hora, o a la mañana, es otra hora. Entonces, hermano, aquí hay un llamado del Señor y amigo a que velemos, la hora de velar. ¿Y qué es velar? Velar significa estar despierto cuando de repente tú estás viendo que algún familiar está enfermo y tú lo velas toda la noche. Tú estás despierto, tu familiar está dormido, pero tú estás despierto y atento a quejidos, atento a síntomas que de repente se le subió la temperatura en su cuerpo, de repente se queja de un dolor, tú estás atento. No te puedes dormir porque estás velando. ¿Sabes qué significa eso? Que la iglesia tiene que estar atenta, velando en todo tiempo, atento a lo que está sucediendo en el mundo, atento a lo que dice la palabra, atento a escuchar la voz del Espíritu. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Atento a escuchar la voz del ministro, porque el ministro es el vaso, es el canal de bendición que Dios tiene para tu vida. Atento a lo que Dios quiere hablar a mi vida por su palabra. Entonces tenemos que estar atentos a la voz de Dios, y eso significa velar, vigilar, cuidar, custodiar, guardar y proteger. Eso significa. ¿Se recuerda usted cuando Jesús llama a 3 de sus discípulos y les dice que le acompañen porque Él está afligido en su alma hasta la muerte y necesita que le acompañen para ir a orar? ¿Y sabe qué pasa con esos discípulos? Se duermen. Y Jesús está orando adelante de ellos, clamando una batalla tremenda, hermano, que tuvo en el Getsemaní. Y muchas veces tú y yo vamos a tener nuestro Getsemaní y vamos a estar orando y clamando y velando porque hay una necesidad grande en nuestro corazón. Porque hay una petición delante del Señor, una necesidad. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que dice que los discípulos, cuando Jesús vino con sus discípulos, los 3 estaban bien dormidos. ¿No será que es una figura de que esos 3 discípulos representan a la iglesia que no está velando, sino que está dormida? A esa iglesia que está acomodada, a esa iglesia que no está viendo lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, lo que está sucediendo en el mundo y el escrito está, aquí está la palabra. No nos asustemos, es cumplimiento profético de todo lo que está sucediendo, es cumplimiento profético. Y de repente tú estás más angustiado, más afligido por el COVID que por la palabra y por lo que proféticamente se ha declarado. Tenemos que estar velando, hermanos amados. Hechos capítulo 10. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 30. Hechos 10, capítulo 10, versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9. Mira qué tremendo. A la hora 9. Son 3 de la tarde.
mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Entonces, ¿qué está hablando, hermano? De Cornelio. Cornelio estaba clamando, Cornelio estaba orando, Cornelio estaba velando, porque era un hombre, dice, piadoso, un hombre que el Señor lo miraba y miraba sus ofrendas. Sin embargo, hermano, él estaba metido en su aposento, orando, estaba clamando. Eso nos llama a la reflexión como iglesia, que la iglesia tiene que estar en un tiempo de clamor, en un tiempo de oración, en un tiempo de velando lo que está sucediendo. Pero ¿qué dice la palabra profética más segura, que es como antorcha a nuestras vidas? ¿Qué dice esa palabra? Es el cumplimiento profético. Gloria a Dios. Mi Señor está más cerca que el día en que creímos. Mi Redentor viene. Y esa es la esperanza de la iglesia. No es para que nos atemoricemos y que digamos nos vamos a morir. No, hermano, es para que estemos atentos a la palabra, velando en todo tiempo. Sexta hora, la hora de adorarle en espíritu. Juan capítulo 4. Recuérdese, hermano amado, que hay una mujer que es la samaritana. Y esta samaritana tenía doctrina excelente. Esta samaritana tenía conocimiento de la palabra. Pero sabe que esta samaritana tenía algo. Esta samaritana tenía una vida inmoral. Oía la palabra. Tenía conocimiento apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. ¡Wow! Sabía de la palabra, tenía doctrina, pero tenía una vida inmoral. Y entonces un día llega al pozo y ahí estaba Jesús. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y entonces esta mujer que tenía una vida inmoral empieza a hablar con Jesús. Y entonces le dice Jesús: si tú me supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí, dame del agua de vida. Y empieza a hablar: no, es que nuestros padres adoraron al Señor. Por favor, Juan capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Mire qué tremendo. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces le descubrió su vida, no para avergonzarla, sino para ubicarla. El Señor va a descubrir, hermanos amados, nuestra vida, no para avergonzarnos, sino para ubicarnos. No es el conocimiento del Señor el que te va a salvar. Es que tú y yo seamos sellados por el Señor y por el Espíritu Santo, creyendo en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y te voy a decir algo: la doctrina no te salva, porque la doctrina no salva, pero sí te salva. Oye lo que te digo: sí te salva del error, y que caigas en el error y que seas arrastrado por vientos doctrinales, como el tamo que arrebata el viento. Entonces es importante que como iglesia tengas doctrina y por supuesto que tengas conocimiento de la persona llamada Jesucristo. No conocimiento para poder ponerte a pelear con las otras personas
que tienen otros credos. No, sino conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Que cada vez que tú y yo leamos la palabra, el Señor Jesucristo se revele a nuestros corazones. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra del Señor revela al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí hay un llamado. Y entonces le dice el Señor, le dijo mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, mire lo que sabía la mujer, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Llegó el tiempo de los adoradores. Llegó la hora que la iglesia se convierta en una iglesia no de show, sino en una iglesia adoradora. No en una iglesia, hermano, donde el show es lo importante. No. En una iglesia adoradora en espíritu y en verdad. Que con un coro de adoración la gloria del Señor descienda. Yo le he dicho a los hermanos de la alabanza que están en mi congregación, que el Señor me dio, hermanos, no es necesario cantar 40 coros para que la gloria del Señor descienda. No. Lo importante es que cada vez que subamos al altar, llevemos un corazón contrito y humillado, y que ese corazón pueda atraer la presencia de Dios. ¿Sabe que ahora se está viendo quiénes son los verdaderos adoradores? Porque hoy nos quitaron de la congregación, se cerraron las puertas de todas las iglesias, porque hoy no hay grupos de alabanza en nuestras casas, pero hoy se está manifestando quiénes son los verdaderos adoradores. Ojalá que tú y yo seamos adoradores en espíritu y en verdad. No necesitamos de instrumentos para adorar al Señor. El principal instrumento para adorar al Señor es tu corazón y es mi corazón. Y ahí podemos estar adorando en nuestra sala, podemos estar adorando en el comedor, estar adorando en nuestro dormitorio, en tu estudio, donde sea. Y la gloria del Señor va a descender, y cuando sientas vas a estar quebrantado, vas a estar llorando, vas a estar dándole gloria al Señor. Vas a estar quebrantado porque eres un adorador en espíritu y en verdad. Hoy no tenemos grupos de alabanza en nuestras casas, pero hoy están floreciendo los verdaderos adoradores, los adoradores en espíritu y en verdad. Y es el tiempo que la iglesia de Cristo, es la hora, sea una iglesia adoradora en espíritu y en verdad. ¿Sabes por qué? Porque de tales adoradores busca el Señor. Por último, la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Lucas capítulo 12, versículo 40. Lucas capítulo 12, versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿De qué está hablando, hermanos amados? Voy nuevamente a Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y llegará esa hora bendita, ese tiempo bendito y esa hora bendita en que el Señor vendrá en las nubes. Y donde la iglesia amada, la iglesia que le amó, que le buscó, la iglesia que guardó su palabra, la iglesia que practicó su palabra, será levantada de esta tierra, porque ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y vendrá por su amada, un momento, una hora preciosa y hermosa. Hermanos amados, estamos porque esta hora llegue. Estamos porque esta hora venga. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está preparado? ¿Tu corazón está listo?
¿Tú estás preparado como persona, como hijo del Señor? ¿Tus vestiduras están blancas? ¿Tus vestiduras están sin mancha, sin arruga y sin contaminación? Porque la hora se acerca, la hora en que el Hijo del Hombre vendrá por su amada. Quiero decirte con todo mi corazón, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. A la luz de la palabra, hermano, esto fue lo que vi yo a la luz de la palabra. Y yo quiero con esta palabra bendecir y ministrar tu vida. Y decirte que cierres tus ojos. Y con todo mi corazón preguntarte, ¿estás tú preparado para la hora de la venida del Hijo del Hombre a los aires? Porque el acontecimiento más glorioso está a punto de suceder. La iglesia que ya partió, la iglesia que ya cruzó el velo, será resucitada. Y los que estamos con vida seremos transformados y levantados juntamente con ellos para recibir a nuestro amado en los aires. Y será un encuentro glorioso y precioso. Ahora es cuando tú y yo tenemos que guardar la palabra. Ahora es cuando tú y yo tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Ahora es cuando tú y yo tenemos que velar más que nunca. Ahora es cuando tú y yo, hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón y velar, porque estamos en el tiempo final. Ahora es cuando tú y yo tenemos que servirle al Señor con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Ahora es cuando tú y yo nos tenemos que sentar a la mesa a comer la palabra del Señor, a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, a volvernos amantes de esta palabra bendita. Ahora es cuando tú y yo tenemos que levantarnos de este retardo espiritual, de este acomodamiento espiritual y poder buscar al Señor con todo nuestro corazón. Porque todo tiene su hora, hermanos. Es tiempo de levantarnos, pueblo. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo amado. Bendice los hogares, las familias, los matrimonios. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, los jóvenes, los niños, que podamos, Señor, estar preparados, porque todo tiene su hora en esta tierra. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Ministra fuerzas a tu pueblo. Los amigos que nos están viendo por este canal, los bendecimos. Señor, nos están viendo en Colombia, en Canadá, en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde nos están viendo y donde nos han escrito. Señor, los bendecimos, Padre, a esas personas, a esos amigos que nos están viendo, Señor. Que tu palabra llegue con poder, Señor. Que tu palabra restaure, que tu palabra sane, que tu palabra liberte. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo para gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El Señor te bendiga, hermano. Solamente recordarte que a partir de hoy estamos conectados por la mañana y por la noche con la Iglesia Central. Entonces, a partir de las 9:30 habrá un momento donde adoraremos en familias al Señor y luego ministraremos a nuestras familias y compartiremos. Conéctate a las 8:30 de la mañana y a las 9:30 de la noche, todos los días. Un momento de buscar al Señor en familia. Bendiciones, pueblo de Dios.